Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a nuestro proyecto final para la materia de psicología, que junto con mis compañeros que conformamos el equipo 4, Andrea García, Fernanda Trejo, Aldair Nava, Manuel Canales, Ángeles Mariana y su servidor, Omar Cimental, les vinimos a traer el tema sobre la corriente humanista. Que se nos hizo muy interesante este tema porque vamos de la mano con estudiar el ser humano y su forma de pensar y actuar. Así que para comenzar, vamos con mis compañeras Andrea García y Fernanda Trejo, que nos traen todos los antecedentes que debemos de saber sobre esta gran corriente. Hola, ¿qué tal? Soy María Fernanda y bueno, para iniciar con la corriente humanista necesitamos primero conocer los antecedentes. Así es que comencemos. El término humanismo se relaciona con las concepciones fisiológicas que colocan al ser humano como centro de su interés. El humanismo filosófico resalta la dignidad del ser humano, aunque interpretada de distinto modo en las diferentes formas del humanismo. El humanismo puede ser entendido como una concepción del ser humano y también como un método. Por ejemplo, el humanismo entendido como método está presente en la psicología de William James, quien rechazó todo absolutismo y toda negación de la variedad y espontaneidad de la experiencia, y en consecuencia reivindicó flexibilidad al describir la riqueza de lo real a una costa de perder exactitud. Para el enfoque humanista, los conocimientos relevantes sobre el ser humano se obtendrán centrándose en los fenómenos puramente humanos, tales como el amor, la creatividad, la angustia, etc. En una palabra, la psicología humanista representa un compromiso para llegar a ser humanos, un acentuar la totalidad y unicidad del individuo, una preocupación por mejorar la condición humana, así como por entender al individuo. El humanismo es considerado una ideología y un sistema completo de ideas debido a que posee su propia visión de la metafísica, de la epistemología, de la ética, de la política y de la estética. En la visión metafísica encontramos que el humanismo explica la razón de las cosas, tomando a un Dios como el creador de todo lo existente en una realidad objetiva. Mas sin embargo esto no es del todo cierto, ya que esto se ha logrado gracias a la capacidad y el poder humano. Así que ni la religión ni el dogma están relacionados con los acontecimientos de la realidad humana. La psicología humanista nació oficialmente en Estados Unidos de 1962, cuando un grupo de psicólogos y pensadores progresistas de la época declaran su voluntad en desarrollar un nuevo enfoque que trascendiera los modelos vigentes del psicoanálisis y el conductismo. La idea era desarrollar una nueva psicología que se ocupe de la subjetividad y la experiencia interna de la persona, sin fragmentaciones como la conducta o el inconsciente o la percepción, el lenguaje, sino que contemplara a la persona como un objeto luminoso de estudio y asimismo desarrollar una nueva disciplina que investigue los fenómenos más positivos y sanos del ser humano, como el amor, la creatividad, la libertad, la comunicación, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico y sobre todo la autenticidad y el arte de ser uno mismo, porque de eso debía de provenir el sentido de respeto y responsabilidad desde ese núcleo del ser. Puede surgir un cambio del existir que sea sano o sabio, equilibrado y pleno, y la autenticidad como un proceso de autoaceptación y aceptación a todo lo que existe. Hey, bienvenidos de vuelta. Y para continuar, mi compañera Aldair Nava y yo les traemos todo el desarrollo sobre esta gran corriente. Yo voy a hablar del desarrollo de la psicología humanista. El humanismo surge alrededor de los años 50 como la tercera fuerza en psicología como respuesta a las limitaciones significativas manifestadas por algunos psicólogos de los enfoques conductual y psicoanalítico. El conductismo ha sido criticado por no centrarse en la conciencia humana y la personalidad, así como por ser determinista, mecanicista y muy dependiente de estudios animales. El psicoanálisis fue rechazado por su excesivo énfasis en el inconsciente y las fuerzas instintivas y además por su determinismo. En 1957 y 1958, Abraham Maslow y Clark Mustakas se reunieron como psicólogos y compartían su mismo objetivo: establecer una asociación profesional que siguiera un enfoque más positivo y humanista. En esas reuniones se trataron conceptos o temas que se consideraban fundamentales del enfoque humanista: autorrealización, creatividad, salud, individualidad, naturaleza intrínseca, el yo, ser, devenir y significado. Y bueno, por mi parte yo les traigo las 5 características principales sobre esta corriente y más que nada centrándonos en los roles, o bueno, no más bien en la terapia, que los roles son terapeuta y cliente o psicólogo y cliente,
donde pues bueno, se ven estas 5 características muy principales para que se lleve a cabo toda la terapia. Y como primera está el no juzgar, que de parte del psicólogo, en este caso, no se puede juzgar al paciente, al paciente, porque pues bueno, esta terapia o esta corriente se basa en que pues bueno, la persona tiene que abrirse, le cuesta abrirse, entonces en ningún momento el psicólogo lo puede juzgar por su ética profesional y pues bueno, obviamente por respeto. Como segunda está la empatía, ya que de aquí parte una parte muy importante, valga la redundancia. Y bueno, parte de que pues bueno, van a sentir empatía, es decir, el psicólogo junto con el cliente, y pues bueno, de ahí parten muchas cosas porque se explora todos los aspectos emocionales que tenga el paciente y así irse abriendo poco a poco. Lo tercero está el no patologizar, que pues bueno, esto va más del lado de los psicólogos, ya que muchos dejan la jerga clínica o los diagnósticos, digamos, del paciente y se centran más en él, el cómo se está llevando la terapia. Y pues bueno, básicamente se van a centrar en lo que son sus fortalezas, tanto emocionales como físicas, o sea, todos los ámbitos que este conlleva. Bueno, como cuarta y penúltima está el énfasis en el yo, y pues bueno, esto se basa más en que al paciente, o sea, de que él se quiera expresar, que es hacer un énfasis muy grande en la expresión, ya sea de manera verbal o de alguna otra tipo de expresión que a él le guste, es dependiendo ya del paciente, muy personal. Y pues bueno, hay diferentes tipos de expresiones, ya sea baile, pintar, dibujar, todo ese tipo de cosas, lo que se considera expresión en sí y toda la extensión de la palabra. Y bueno, como quinta y última característica está la existencialidad. Esto es fundamental y muy importante en toda la terapia humanista, ya que esta va de parte del psicólogo y que tiene que trabajar con los con las restricciones que tiene esta persona, en este caso este paciente, de todo lo que no expresa, no dice, de que se está guardando o de que no actúa como quiere. Y pues bueno, a la vez tiene que irse a las 4 áreas existenciales, que son psicológica, social, emocional, espiritual y física. Y pues bueno, de ahí tiene que promover la creatividad en dichas áreas, en las 4. Y pues bueno, es básicamente como se cerraría el ciclo de todas las características que lleva esta terapia. Eso fue todo por nuestra parte, de mi compañera de Guinea. Y bueno, continuamos. Buenos días, mi nombre es Mariana González y hoy les voy a hablar de los principales representantes del humanismo. Como primero voy a hablar sobre William James. William James fue un psicólogo y filósofo idealista norteamericano, preeminente figura del pragmatismo, profesor de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, de 1889 a 1907. Luchó contra la concepción materialista científica del mundo. Sus trabajos fundamentales fueron Los principios de la psicología en 1890, Las variedades de la experiencia religiosa en 1902 y El pragmatismo en 1907. Sus aportes fueron: en el área de la psicología se atribuye a James la paternidad del funcionalismo, escuela que subraya la importancia de estudiar la finalidad de la conciencia. Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense que pasó a la historia por sentar las bases de la psicología de la personalidad. Su teoría de la personalidad ha sido considerada una de las principales teorías humanistas, por su concepción del ser humano como un ente autónomo con libre albedrío. Abraham Maslow es un psicólogo humanista nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1908 y fallecido en Palo Alto, California, en 1970. Es conocido como uno de los fundadores y máximos exponentes de la psicología humanista. Se le conoce principalmente por el aporte de un modelo de comprensión de las necesidades del ser humano. Maslow es conocido por un desarrollo teórico sobre las necesidades humanas. La psicología humanista de Carl Rogers causó tanta admiración que se la definió en su momento como la revolución silenciosa. Rogers trajo el optimismo más vital a la psicoterapia para convencernos de que todos merecemos convertirnos en el tipo de persona que soñamos. Nos habló de las relaciones auténticas y de la necesidad de florecer en nuestro máximo potencial como seres humanos. Sus teorías de la personalidad hay muchas en psicología. No obstante, cabe decir que tiene ejes comunes, puntos que confluyen con ideas y enfoques semejantes. Sin embargo,
Si hacemos una pequeña retrospectiva entre todos, dentro de este abanico de interesantes teorías, la de Carl Rogers y su visión positiva del ser humano destaca por traer un cambio necesario. Ludwig Wittgenstein fue un psiquiatra y escritor suizo que introdujo el término Daseinsanalyse en el campo de psicoanálisis. Nos hizo ver con dicha idea que el humano está abierto a cualquier experiencia. La psique del paciente, por tanto, no es una entidad aislada y reducida a sus propios procesos. El contexto en el que está envuelto y cómo la interpreta define también su conducta. Ludwig fue el primer psiquiatra existencialista. Medard Voss fue un psiquiatra psicoanalítico suizo que desarrolló una forma de psicoterapia conocida como análisis Dasein. Esta clase de análisis unía la práctica psicoterapéutica del psicoanálisis con la filosofía existencial fenomenológica de su amigo y mentor Martin Heidegger. Como psicólogo existencialista, Rollo May tuvo como tema central de sus análisis el sentido de la existencia y la libertad. Plantea que el ser humano se enfrenta constantemente al dilema de ser objeto y sujeto a la vez. Objeto porque sobre él recaen las acciones de otros, y sujeto porque también es un agente activo frente a su realidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Canales y hablaré acerca de los principales representantes del humanismo. Uno de los más importantes, o el más importante, fue el español Erasmo de Rotterdam. Él nació en 1466 y murió en 1536. El francés Michel de Montaigne. Él nació en 1533 y murió en 1592. El español Juan Luis Vives. Él nació en 1493 y 1540 y murió en 1540. Otro fue el italiano Leonardo Bruni. Él nació en 1370 y murió en 1444. Él fue uno muy antiguo. El inglés Tomás Moro, 1475 fue cuando nació y murió en 1535. El español Antonio Martínez de Cala nació en 1441 y murió en 1522. Impacto del humanismo. Algunos impactos importantes que generó el humanismo fueron la restauración de varias disciplinas que fomentaban el conocimiento y también que formaban parte de la antigüedad greco-humana, la greco-romana. La revolución de la educación con la difusión de artículos y la apertura de universidades. La revalorización de la literaria y el arte, que resultó un gran aporte a la cultura. El movimiento humanista se desarrolló durante muchos años y convivió con otras doctrinas que se originaron durante su existencia. Eso es todo, amigos. Y bueno, para finalizar nos dimos a la tarea de entrevistar a la psicóloga Miroslava Martínez Medina, que nos viene a contar, o bueno, más bien nosotros les venimos a hacer algunas preguntas sobre dicha corriente y también saber cómo es que se trabaja la terapia psicológica con dicha corriente. Así que vamos a ello. Hola, buenas noches, mi nombre es Miroslava Martínez, soy egresada de la licenciatura de Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tengo 22 años de haber terminado mi carrera profesional. En la actualidad tengo un estudio de maestría en Administración de Negocios. Tengo 19 años trabajando en mi actual actividad laboral. El área de especialidad que tomé durante la carrera, bueno, pues tuvo que ver o es más bien en el área social, como psicología social, y la estructura o la escuela que me transmitió toda mi formación en psicología es freudiana. Bien, considerando que la estructura educativa que yo tuve
tiene que ver con el psicoanálisis. El tener la oportunidad de conocer y de profundizar un poco más en las diferentes escuelas que en la actualidad existen, que se manejan en el área de la clínica, de la terapia, pues es una situación que me lleva a darme cuenta que hay diferentes alternativas para que cualquier persona tenga un acercamiento a alguna de ellas y lleve un proceso clínico para algún proceso específico. Definitivamente, una de las corrientes que más me ha llamado la atención y que considero que es muy completa es la corriente o la escuela humanista. Conozco la Gestalt en la medida de esta interacción o relación con el universo, con un todo, en el ser holística, en cada uno de sus procesos, y que esta característica en particular es la que nos va a determinar un trabajo con el paciente más integral. Definitivamente la visión o la escuela humanista nos va a permitir tener trabajos más conscientes si lo viéramos desde esa perspectiva. En mi formación, de alguna manera, descubrí, fui viendo, fui analizando y fui retomando cada una de las etapas del desarrollo que plantea Freud y que creo que de alguna manera son la base en toda la estructura de la personalidad. Seguramente no la explicación, pero sí la base para poder empezar a comprender y a desmenuzar en la situación de un caso clínico. El tener una escuela que va más allá de considerar que todas tus frustraciones o todas tus situaciones de problemática vienen del seno familiar, consideran todo el entorno como el causante de esta situación. Definitivamente no tendría en este momento el poder para decir si es mejor la corriente humanista que la corriente psicoanalista. Sí, lo que sí creo que es que hay personas para cada una de las corrientes. Por nuestro tipo de cultura, nuestra estructura, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, tendemos a ser personas que crecemos en un ambiente tradicional, en familias tradicionales. Para poder entrar en un proceso de atención humanista, hay que romper un poco el molde tradicional, hay que romper un poco con los paradigmas y tener una autoobservación más horizontal. Entonces, realmente, como profesional, no puedo en este momento decir es que es mejor una corriente que la otra. Definitivamente, esa respuesta o esa observación no la va a hacer el paciente, el que llega al consultorio y el que te dice cuáles son sus necesidades y el que te hace ver, el que se empieza a mostrar cómo va a ir desarrollándose todo este trabajo clínico, todo este trabajo de consultorio. Es un punto muy importante considerar cómo mantener o cómo mantenemos el equilibrio emocional, mental, físico, espiritual cuando trabajamos en la clínica. Definitivamente nos convertimos en una gran oreja, siempre lo he dicho, así me lo imaginaba yo inclusive mientras estudiaba, en una gran oreja que estamos a la disposición de alguien que necesita ser escuchado, que necesita ser leído y que necesita ser retroalimentado.
Es muy importante también tener muy en claro cuál es la posición que jugamos dentro de un consultorio. El poder para solucionar cualquier tipo de conflicto lo tiene el propio paciente. Nosotros nos convertimos únicamente en guías o acompañantes, con técnicas, estrategias, herramientas, habilidades específicas que nos van a facilitar o no llegar al origen de las situaciones. En estos procesos debe de haber empatía para que se pueda llevar a cabo un proceso clínico. Bueno, en realidad, para que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de relación debe de haber empatía. Pero considerando que la relación en el consultorio es una situación más de tipo profesional, tenemos que cuidar los límites para evitar la implicación y la sobreimplicación con el caso que estamos trabajando. En el tiempo que tengo de experiencia, no solo en la práctica diaria de mi actividad, sino inclusive en el compartir las anécdotas con los amigos más cercanos, la familia, te das cuenta que los momentos y las situaciones cambian, pero hay una situación que predomina. Hay un conflicto que siempre vamos a vivir como seres humanos. A lo mejor unos los vivimos en la Ciudad de México, otros los vivimos en Estados Unidos, otros los vivimos en cualquier estado de la República. Sin embargo, esta situación va a ser muy parecida en determinadas situaciones a lo que yo estoy viviendo. Es importante entonces poder poner un límite. ¿Y cómo ponemos ese límite los psicólogos? Definitivamente tenemos que estar muy conscientes de nuestras propias problemáticas, de nuestros propios historias de vida, para no entretejerlas con las personas que lleguen a nuestro consultorio. A su vez, es muy recomendable que se tenga a un profesional también que nos esté acompañando y que nos esté ayudando a resolver estas partes que a lo mejor nos pueden costar un poco de trabajo de manera individual y que es necesario tener muy despejado a la hora de empezar a trabajar con alguien. De esa manera es como definitivamente podemos mantener un buen equilibrio, una buena salud mental y con ello física y espiritual. Si llegamos a caer en una implicación y en creer que las recomendaciones que estoy dando son las que tiene que hacer el otro y no marco una diferencia entre la historia de mi paciente y mi propia historia, definitivamente podemos generar un caos más grande en lugar de ayudarlo, sea la escuela que sea. Definitivamente la escuela humanista tiene más recursos. El contar, el considerar, el ver que somos integrales y que todo lo que nos rodea implica para nuestro proceso, crecimiento, desarrollo, nos da más argumentos para poder salir del bache en el que se encuentra. Así que definitivamente, y retomando esta parte, sí, mi estructura, mi formación, mi primera lectura siempre es con un corte psicoanalítico. Sin embargo, el poder tener la opción de conocer y reconocer las bondades de otras escuelas me ayuda a tener un abanico más amplio, tener más herramientas, tener más argumentos y adecuarme a las necesidades de la persona que está en consulta. Eso también es importante. Hay que estar a la disposición de la persona que ha llegado a consulta y darle su lugar, darle de alguna manera la credibilidad, el poder de ser él el que va a solucionar su conflicto. Definitivamente, contar con estas herramientas siempre va a darnos más posibilidades de solución. Pues muchas gracias, espero que
las respuestas que di o las experiencias que compartí en este pequeño video pues sean de utilidad y les generen de alguna manera más preguntas para seguir al corriente o seguir atentos en este nuevo aprendizaje. Gracias. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado muchísimo, que les haya interesado al igual que a nosotros saber todo sobre la corriente humanista y cómo se aplica tanto en la psicología. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima. La psicología... Uy. Como el amor, la creatividad, la angustia, etc. En una palabra, la psicología humanística... ¡Humanística no! Era humanística. ¿Qué dice? Y bueno, para continuar a continuación... ¡Qué estúpido! Los principios de la psicología. Hey, bien... Puto camión. Centrándose en los fenómenos... Escritor suizo que introdujo el término Dasein